Muchas gracias, Cecilia. Y es un gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos y pues compartiendo un poco de lo que estamos haciendo acá en el norte, ¿no? Eh, pues me honra siempre hablar con jóvenes estudiantes porque al final de cuentas siempre he buscado desde mi cancha, se puede decir, acá en el norte, tratar de contagiar un poquito para tener una mejor vida para las futuras generaciones, ¿no? De personas de esta región y creo que siempre es importante, pues, hablar tener esa conexión con los jóvenes, ¿no? Entonces, con mucho gusto estoy aquí y voy a compartir lo que estamos haciendo últimamente, de los últimos más o menos unos 4 años para acá, como despuesito de pandemia y cómo ha ido girando un poquito en torno a la oficina, ¿no? O sea, cómo creo que es importante también, a veces cada despacho tiene sus diferentes formas de acercarse a la arquitectura y es lo que me gusta de esta profesión a mí en lo personal, que puedes tomar diferentes caminos y creo que a mí lo que más me motiva de ser arquitecto es cómo puedo usar la arquitectura para el cambio, ¿no? Entonces, no necesariamente siempre va a ser desde el punto de vista de construir arquitectura, a veces va a ser de cómo provocar que sucedan cosas en los espacios, ya sea públicos o privados. Y, en el caso de estar nosotros tan cerca de la frontera, pues también cómo podemos llevar en alto el nombre de México a quien esté aquí cerca, ¿no? En este caso que nosotros colindamos pues con San Diego, muy cerca. La oficina está a escasos 100 metros de la frontera. Estamos en el bordo. Entonces, muchas de las cosas que hacemos están influenciadas por esa vida transfronteriza y, y es un poquito lo que vamos a hablar. Lo que aquí, por ejemplo, en esta imagen, sí, ya estoy compartiendo, ¿no? Sí, ¿verdad? Ok. Sí, aquí se ve que pues originalmente pues no existían las fronteras, ¿no? Entonces aquí nosotros nos toca estar ubicados precisamente en esta zona. Nuestra oficina, como les digo, pues está el bordo y pues estamos justamente ahí, ¿no? Y algunos de nuestros proyectos pues estarán por aquí, otros por aquí. Entonces al final de cuentas pues eso no se ve, ¿no? A ver, adelante. Estoy compartiendo. Ok, ok. Aquí más o menos es la línea del tiempo de los proyectos que vamos a ver. Voy a tratar de uno ser más rápido que en otros. Escogí, creo que son 13 proyectos. Si ven en la parte de arriba, son todos los proyectos que tienen que ver con México y abajo proyectos que están en Estados Unidos, ¿no? Desde, pues, desde el primero, por ejemplo, Glass House, que es Hawái, Sonoma, Palm Springs, Anaheim y San Diego y Nueva York. Y lo que es en México, en Tijuana, en Valle de Guadalupe, Tijuana, déjame ver esto, cerca de Rosarito se puede decir que es casi Tijuana, y este es en el Bordo, que en realidad es un proyecto muy rápido que no llegó ni siquiera a ser proyecto, pero se lo voy a platicar porque está interesante, y un proyecto en Guadalajara, ¿no? Entonces, ay, yo no sé si ya está la nueva imagen. ¿Vale? Están viendo, está en blanco, sí va. Someone else is sharing. Ah, ok. Ok. Me están ayudando, gracias. Bueno, ok. Eh, siempre me ayuda, Sara. Ok, muchísimas gracias. Ok, entonces aquí está más o menos el muro, los proyectos de la parte de México y los proyectos de Estados Unidos. Nos hemos desempeñado principalmente como oficina en proyectos residenciales y poco a poco nos hemos ido girando a proyectos que tienen que ver con hospitalidad o proyectos de vivienda para desarrolladores en Estados Unidos o en México, ¿no? Entonces no es, creo que la vida te va llevando, ¿no? Conforme tú vas escogiendo los proyectos, creo que es muy importante que sepan.
Y voy a hablar más como para, en enfoque hacia estudiantes, como ciertos consejos que él podría quizá aportar. Yo creo que el camino que vamos a llevar como arquitectos lo puedes ir seleccionando tú, ¿no? O sea, porque siempre nos va a estar llegando trabajo, pero puedes decidir qué quieres hacer y gracias a eso te vas por el camino que deseas, ¿no? En este caso, el camino, siempre me ha gustado a mí la vivienda residencial porque tiene tiene una conexión mucho con el ser humano, ¿no? Y muy directo, muy único, muy íntimo, que a diferencia de proyectos cuando hacemos vivienda, por ejemplo, pero a una escala mayor en la que son edificios de departamentos, como que no pierdo un poco personalmente la conexión con ese individuo que va a habitar y tengo que pensar como de una forma muy general. Entonces, por eso me ha gustado más la vivienda unifamiliar, ¿no? Es por eso que como que siento más conexión con ese tipo de proyectos. Y los proyectos que tienen que ver con la hospitalidad creo que tienen una conexión muy cercana a los proyectos de vivienda, precisamente porque al final de cuentas tienes que hacer que esas personas que habitan ese espacio temporalmente se sientan como en su casa, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que me gusta navegar entre esos dos tipos de proyectos. Eh, ok, adelante. Y este primer proyecto que está en Tijuana, se llama Casa Tarahumara. Es un proyecto unifamiliar en un terreno de 1900 metros cuadrados. Aquí está la planta, que en realidad se compone por dos niveles. Una casa que está pensada en un solo nivel, que es este, pero en la planta baja eh, tenemos la cochera, el garage, una bodega para guardar arte y bodega pues, servicio, ¿no? Entonces, es una casa que realmente es una casa, si se fijan, en la zona que tiene que ver todo esto, esa es la zona habitable principal, ¿no? Es como el corazón de la casa donde tienes tu cocina cerrada, cocina abierta, que es más como entretenimiento que se conecta con el patio, sala y sala de tele que se conecta con el patio y alberca y el comedor, ¿no? Todo esto es el corazón, se puede decir. La parte esta de acá son como servicios y la parte del lado izquierdo, se puede decir que es el espacio como más privado, ¿no? De esta familia que vive ahí, que así que es una familia pequeña en la que solamente tiene una recámara de visitas y la recámara principal. Entonces, ok, entonces, esta surge, el reto de este proyecto es que está ubicado en un terreno pues un poco complejo, a pesar de que es plano, está montado sobre esta serie de terrazas que ya estaban construidas con diferencias de 13 hasta 19 metros entre un nivel y otro, en donde nos vimos con la necesidad de diseñar muros estructurales que se montaban encima de otros muros estructurales, ¿no? Por ejemplo, el muro de la parte posterior, el muro que está acá, es un muro que mide 9 metros de alto, pero está montado sobre un número que tiene 13 metros de alto. O sea, entonces, yo creo que para mí siempre ha sido bien interesante. Yo, si no hubiera sido arquitecto, hubiera sido ingeniero. Siempre me ha llamado mucho la atención todo el proceso constructivo de los proyectos y nuestro despacho siempre se ha regido así. Hemos tratado de ir haciendo más o menos, yo creo que aunque hacemos más, pero, o sea, no más de 2 obras al año en las que podamos ejecutar, estar más en contacto y que podamos estar muy atentos a todo el proceso, ¿no? Sí, pues, este es el proyecto, ¿ok? Es un proyecto en el que todo es concreto y forrado por el interior con madera, terrazo en los pisos, un espacio muy abierto porque ubicado en Tijuana y tenemos un clima muy pues, favorable en el sentido que todo el año puedes tener las ventanas abiertas y se comunica mucho siempre tienes esa conexión con la naturaleza, con el clima, bueno, ¿no? Entonces es una forma de vivir y creo que eso ha sido influenciado un poco por las casas del sur de California, ¿no? Creo que eso se vive mucho en la arquitectura
de California, en la que el clima es tan favorable que siempre tratan de tener un corazón la casa y se abre hacia un punto. Es como muy típico de una casa americana. Nosotros, pues obviamente estamos en México, pero sí tenemos mucha influencia de Estados Unidos, simplemente porque pues crecimos aquí. Es un lugar en donde cada, pues se puede decir que un mínimo una vez a la semana cruzamos Estados Unidos, ¿no? Por cualquier razón, si ir a comprar algo o lo que sea, o a pasear o lo que sea. Entonces, te vuelve parte de la vida, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho interpretar ese tipo de cosas en la arquitectura, de cómo es la vida de un mexicano en Estados Unidos o cómo es la vida de un americano en México. En este caso de este proyecto en Kona, en la isla grande de Hawái, es en realidad un brasileño que vivió en Estados Unidos y se fue a retirar a Hawái, ¿no? Entonces es un latinoamericano que conoce la vida de California, pero decide ubicarse en un lugar en el que se siente cómodo porque él es amante del surf y pues Hawái, qué mejor que Hawái, ¿no? Entonces, aquí este proyecto es un proyecto muy pequeño en el que el ubicar el sitio, me gustaría explicar un poquito el sitio para explicar cómo es el proceso en algunos de los proyectos, ¿no? Este proyecto es muy pequeño y originalmente está compuesto de una casa más grande que no la traigo aquí, pero está diseñada, todavía no se empieza la construcción, pero primero se hizo en la casa de visitas, que es la que voy a mostrar. Cuando fui al sitio, este es el terreno, es un terreno pues, relativamente grande, que es todo esto, bueno, más o menos. Entonces, y está ubicado donde está ese punto rosa, ¿no? ¿Ok? Ahí está ubicado el proyecto. Entonces, obviamente, la tecnología pues siempre nos ayuda mucho para trabajar ese tipo de proyectos que son afuera. Yo creo que antes, al principio de mis primeras obras, cuando no teníamos tanta tecnología, existía, pues tenías que ir al sitio, quedarte todo el día, entender el sol, o sea, más o menos dónde está el norte. Ahorita pues ya con aplicaciones tan sencillas como Sunseeker o nubes de puntos o fotogrametría, pues ya podemos lograr hacer muchas cosas que obtener unos datos reales para tu diseño, ¿no? En este caso, una casa en un lugar mucho calor, pero con mucha vegetación. Entonces, como estaba muy densa la vegetación, el concepto de este proyecto es que queríamos que fuera una casa que es muy transparente, pero a la vez tiene como un velo, se puede decir, que en este caso el velo se puede decir que es la vegetación, porque ubicamos la casa dentro del canopy de los árboles. Y obviamente, pues el asoleamiento que nos favoreciera, ¿no? Con unos techos volados que nos favorecen para que en verano, pues no le entre el sol al vidrio y en invierno le cubra el sol, ¿no? Vamos. Fue muy análogo porque, por ejemplo, en este caso no usamos fotogrametría porque si tú volabas el dron en este caso, pues siempre la copa de los árboles nos tapaba y no podíamos levantar las líneas del piso, ¿no? Y había mucha vegetación. Entonces aquí fue análogo, es llegar, entender con el Sunseeker, sí, con esa aplicación para ver dónde sale el sol, dónde entra, y partiendo de una idea general, que en este caso es una estructura que cubre con vidrio y un elemento, el que ven negro, el elemento central, ahí que ven, pues tiene lo que es, ajá, tiene lo que son los servicios y todo alrededor es vidrio, pero va a estar cubierto de árboles, ¿no? Que le van a dar sombra además del techo, ¿no? Es un techo de lámina que va a recolectar el agua, el pluvial la vamos a guardar y la vamos a utilizar. Llueve mucho, totalmente desconectado de la red, o sea, off the grid total, no va a tener una conexión. Ah, mira, cuando creo que no va. Bueno, ahí estamos ubicando la casa después de más o menos haber imaginado el proyecto y tratando de ver dónde quedaría, porque no queremos dañar la naturaleza, ¿no? Qué lástima que no se escuche la música. Ah, bueno, sí. Adelante. Validamos esta idea después de o sea, hacemos una visita al sitio, entenderlo un poco, con la tecnología nos ayuda, diseñamos en oficina, regresamos a validar, se está moviendo para todos lados. Regresamos a validar, aquí ya estamos definiendo el lugar exacto, con esos hilos rosas ven, para definir exactamente la altura.
cero tecnología en este caso, ¿no? En otros proyectos usamos mucha, en esta época, adelante, está pasando. Nivel super análogo todo, o sea que el nivel de, sí, los que estábamos poniendo estuvieran bien definidos. Y esta es la planta, ¿no? Es una planta en la que se compone de estas columnas, 5 columnas y 5 columnas de madera, vidrio todo alrededor, su espacio habitable, su recámara se puede decir que básicamente son cortinas y la cama. Tiene su cocina, que es básicamente un pasillo, es la cocina, y un área de otras 2 literas que son para los niños, ¿no? Entonces es una casita de visita, se puede decir, que pueden caber una familia, ¿no? Una pareja y 2 hijos con su baño al centro. El tipo de excusado que utilizamos, como no tenemos ahí biodigestores y el sistema es por medio de incineración, es un sistema que existe. Y la energía es con paneles solares y baterías, ¿no? Entonces, esta construcción puede estar donde sea, ¿no? Adelante. Entonces, el modelo totalmente, y pues el sitio, ¿no? O sea, es un sitio que quieres tener vista hacia todos lados. Ok. Está en medio de la nada, ¿no? Y viene el proyecto ya más grande, que es el de la casa. Ahorita pues ha estado muy cómodo por lo visto el cliente con esto, porque no ha decidido empezar la otra, como que está ahí se queda. Bien. Va surfeando, yo creo. La regadera en el exterior, porque es mucho de surf, pues entonces va a surfear. O sea, la vida es mucho al exterior, ¿no? Empujamos muchas veces en nuestros proyectos, como hemos tenido la fortuna de que nos contraten en proyectos con unos entornos muy bonitos y tratamos que siempre tengan que aprovechen el utilizar el exterior, ¿no? Para vivirlo, ¿no? En este caso, pues bañarte simplemente afuera y un árbol, pues una experiencia que no tienes normalmente en la ciudad, ¿no? Entonces es lo que buscamos, ¿no? Adelante. Ahí se ven las literas, son básicamente con cortinas, digamos, te metes como si fuera, mucho cuando estábamos conceptualizando era como pensar como en un vagón de un tren, ¿no? Como hay un pasillo pequeño, nomás vas y te metes, te duermes, pero le empujas a que el usuario esté afuera, ¿no? A que trates de que esté en el exterior, ¿no? Así es como el propósito de este tipo de proyectos que hacemos, ¿no? Que siempre estén viviendo el espacio. En este caso es un proyecto similar en Valle de Guadalupe. Adelante. Es un proyecto en el que en un sitio también de muy bonito entorno, solo que árido. Aquí tratábamos de ejemplificar. Estábamos construyendo a la par el proyecto de Casa Tarahumara, que es el primero que mostré, y estábamos construyendo este segundo proyecto. Aquí tenemos granito. Esta es una foto del granito. Si tú, en este terreno, los primeros 40 centímetros es una capa vegetal y de ahí abajo todo es granito. Entonces, nosotros aquí sí hicimos con tecnología, con fotogrametría, levantamos, porque es un sitio con muchas piedras grandes, muy grandes, de metros de grande, en el que teníamos todo en 3D y podíamos ubicar nuestro proyecto que cayera donde nos convenía tener esas vistas o estar en esa conexión con las piedras, ¿no? A su vez, es un proyecto que como estábamos construyendo a la par en Tijuana, el proyecto de Casa Tarahumara, la intención era de probar cómo podíamos construir con la misma tecnología en cuanto al tipo de acabados de muros, la calidad de construcción, en un sitio totalmente en el medio de la nada, sin agua, sin luz, porque no hay conexión eléctrica, no hay agua para sacar, ni siquiera de pozos tenemos que traerla. Entonces, con todos esos retos, ¿cómo podíamos construir esto? Y además que lo construyera un estudiante que está ahorita compartiendo pantalla, Sara, que ella se fuera ahí a construirlo como parte del proyecto que les puedo platicar de la escuela, ¿ok? Que no lo puse en la presentación, pero lo podemos dialogar si gustan. Este proyecto
se genera conforme en la oficina, pero toda la ejecución se realiza por medio de Sara, que es una arquitecta que estudió en la escuela y la mandamos pues bueno, no la mandamos, fue porque quiso, a, a- a construir esto, ¿no? Entonces ahí estamos en el proceso de obra, con la misma mano de obra de la gente de Tijuana, nos llevamos, hicimos un área donde podían, pues, rentamos una casa y ahí trabajaban, pero a la vez estábamos trabajando en conjunto su primera obra, ¿no? Adelante. Un sitio en el que, si ven, por ejemplo, en la parte superior derecha, eh, no desperdiciamos nada de materiales. Si teníamos que demoler alguna piedra pequeña, porque no demolimos ninguna piedra grande, porque no había necesidad, porque nosotros las acomodamos la casa donde no tuviéramos que demoler ninguna piedra. Pero sí, cuando teníamos que demoler piedras pequeñas, las hacíamos, las cortábamos en pedacitos y las metíamos en el concreto como agregado. Esto nos da un acabado de las piedras, de no solamente gris, sino con ese entorno un poco beige, ¿no? Del sitio. Se puede decir que teníamos granito, un terrazo natural de ahí mismo. Entonces, pues no sacábamos escombro, ahí mismo construíamos con él, ¿no? Al igual que adelante. Se tiene que ir más rápido. Adelante, inclusive la madera, por ejemplo, si terminábamos de utilizar la madera de cimbra, pues la cortábamos y la utilizábamos en pisos, ¿no? Porque no queríamos sacar desechos de la obra, ¿no? Para que se quedaran ahí. Simplemente, muchas veces la gente piensa en la sustentabilidad y lo hace como una moda, ¿no? Bueno, ahorita ya no tanto, pero al principio lo hacían mucho de moda, pero tiene sentido, o sea, nosotros lo hacíamos en realidad por el hecho de no, pues de no llevarte esa madera a tirarla o simplemente moverla, ¿cuánto cuesta? No estamos en medio de la nada, ¿cómo puedes rediseñar con los mismos materiales y que cuando termines la obra, pues casi no tengas desperdicios, ¿no? ¿Ok? En algunos casos hacíamos accesos, como en este caso, para que la bomba y la olla entraran, y luego cómo restauramos eso, ¿no? También tuvimos que aprender mucho sobre esta vegetación nativa que se llama chaparral, que cómo podemos cuidarla durante el proceso de construcción. Definíamos las áreas donde podían circular, como ven con naranja ahí, eh, para que no tocaran lo demás, porque son naturalezas muy frágiles que tardan mucho en recuperarse, ¿no? Que han tardado años en estar donde están y no es como en los entornos donde hay mucha, en el sur o en el centro de México, donde avientas una semilla y crece, ¿no? Aquí tenemos que cuidar cómo pues cuidar el entorno, ¿no? Ahí se ven las áreas de trabajo, se definen para no dañar el entorno. Sí. El techo, si se fijan, tiene una capa de granito que precisamente es para pues, minimizar los rayos del sol, ¿no? Que le pegan a la losa de concreto. Entonces la hace más térmica. Y los volados, pues son más delgados, solamente lo que necesitas es cubrir que el sol no le pegue al vidrio, ¿no? Tiene cierta distancia de volado, de 6 pies, por ejemplo, en los lados largos, esas, que con eso tenemos para que en invierno permite poquito pasar el sol, pero en verano no le pega el sol en el vidrio, ¿no? Entonces cuidamos el asolamiento. Y luego tenemos vidrios cruzados, se puede decir toda ventana, entonces con puertas corridas, entonces tú controlas la cantidad de viento que pasa de una forma natural. Son técnicas pasivas muy naturales, pero que a veces con la modernidad las se han ido perdiendo, ¿no? Por el hecho de, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer todos los edificios de vidrio, ¿no? Que cambiaban por sistemas mecánicos y nos hemos olvidado de que hay formas muy fáciles de controlar las temperaturas de una forma natural, ¿no? Y creo que es importante, pues, seguir con eso, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, si tienes de la izquierda, si tienes aquí el viento, entra mucho viento del lado derecho y controlas el del lado izquierdo. Aquí no tiene nada abierto del lado izquierdo ahorita, pero si abres poquito, pues entra mucho aire de acá y poco de acá. Entonces, tú puedes controlar, ¿no?
En las formas, en el exterior van a ver que van a encontrar, hemos hecho muchos proyectos en los que todos los exteriores, cuando están más en contacto con la naturaleza, buscamos que vayan más con el entorno y lo que es la arquitectura en sí, que no sé si esto se definiría también como arquitectura, pero lo que es la construcción en sí grande, tratamos de hacerla un poquito más, pues, rígida en cierto sentido para que sea más fácil de construir. Como les decía, me gusta la construcción, entonces creo que tratamos de diseñar que sea de una forma eficiente para poder construir de una forma rápida, ¿no? Aquí se ve los pedazos, esas piedras, por ejemplo, cómo están en el concreto, cuando las pules, sacan esas texturas y pues conectan mucho con la naturaleza, ¿no? Adelante. Aquí se ve lo que les digo, o sea, en cuestión del emplazamiento, cómo en realidad no, aquí por ejemplo cuando hicimos la construcción y luego tuvimos que ir haciendo como si fuera una escultura el entorno natural, toda esa construcción se hizo más en sitio, como mueble para acá. Creo que a mí me gusta mucho ver la arquitectura como una escultura, tomarme el tiempo. Sé que a veces cuando tienes muchos proyectos, pues no es tan fácil llegar a eso, pero por eso es lo que les decía al principio, de cómo ir, pues escogiendo los proyectos que crees que van más con tu ideología y creo que eso nos hace más felices, ¿no? Al final con los resultados, porque pues tenemos un tiempo definido en este mundo, ¿no? Entonces hay que decidir en qué lo queremos hacer, porque cada proyecto te va a tomar, pues mínimo un año, ¿no? Mínimo, o sea, si te va bien, porque normalmente son mucho más. O sea, entonces, pues en qué los quieres decidir, en qué los quieres usar, ¿no? Y yo, en lo personal, yo he estado como definiendo ciertos espacios, que no lo traigo aquí en la presentación, pero se los voy a mencionar. O sea, tengo como mis primeros 10 años de profesionales enfocados a mi despacho, a Gracias Estudio. Los segundos 10 es más como un tema académico, se puede decir, en el que se inauguró la Escuela Libre de Arquitectura y ahorita estoy en la tercera etapa, que es en la que estoy más enfocado un poquito como hospitalidad y tratando de cambiar un poquito de lo aprendido y cómo lo puedo utilizar en otras cosas, ¿no? Entonces creo que no debemos o sea, siempre he dicho que cuando tienes 17 años o a los 20 o lo que sea, en esa edad, que tienes que decidir qué vas a hacer toda tu vida es complicado, ¿no? Entonces, ahorita mi consejo es si quieres hacer ahorita esto, hazlo. Y si quieres hacer después, haz otra cosa y luego otra cosa, porque tenemos una sola vida, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, yo estoy en eso. Entonces, no sé, me gusta compartir esa parte de mi vida porque a veces nos aferramos a que lo que escogiste cuando tenías 17 años tienes que hacerlo toda tu vida. Y no creo que sea a fuerza, ¿no? Ok, vamos avanzando un poquito. Aquí se ven proyectos. Pues son acabados muy sencillos, pues concreto, madera y acero, ¿no? Tratar de simplificar todo. La verdad, detrás la escalera, o sea, ya en la escalera, por ejemplo, empezamos como a jugar con estos acabados de, de acero, aunque a veces quizá la funcionalidad no es la mejor porque está bien empinada esa escalera y peligrosa, pero pues es lo bonito del poder conocer los dos panoramas de trabajar en México y en Estados Unidos, en el que hay lugares donde puedes hacer ciertas cosas. Ahorita que les muestre otros proyectos de Estados Unidos, se van a dar cuenta, pues sí, eso es allá, ¿no? Que los reglamentos son mucho más estrictos y la responsabilidad es mucho mayor también. Entonces, pues allá haces algo así, pues te pueden demandar, tienes otras responsabilidades, ¿no? Entonces, adelante. Este proyecto es un punto medio, se puede decir, es un proyecto ¿cómo lo puedo decir? Eh, pues tranquilo en el sentido de no tiene un diseño así muy, eh, como en la otra casa que tienes cosas así extrañas, carreras raras y tipo así, pero responde a un entorno en un viñedo de Sonoma, California, que lo que me gusta de este proyecto se abre mucho hacia el exterior. Cada habitación son muy pequeñas, habitaciones pequeñitas, un área habitable que es el ala del lado derecho de vidrio que ven ahí, eh, donde tiene sala, comer, cocina y sus recámaras y se abren, la idea es que se abra lo más que pueda al entorno, ¿no? Vamos avanzando, ¿no? Pues no se nos va a ir el tiempo.
Los materiales utilizados es una madera que se usa para las barricas, eh, contenedores de vino, se puede decir, que utilizaban las vinícolas grandes de Estados Unidos antes de cambiar todos sus tanques a acero inoxidable. Entonces hay estas empresas que los reciclan y pues nosotros queríamos, al igual que nuestro cliente, utilizar algo que tuviera mucha identidad del sitio, ¿no? Entonces toda esa madera estuvo por muchísimos años eh, en guarda de vino. Entonces, el hecho de estar en Sonoma, California, pues tener esa energía en tu casa, pues es un proyecto que les llena mucho a nuestros clientes. Nuestros clientes siempre, al igual que nosotros, somos de aquí, pero somos como que ni de aquí ni de allá. Aquí en este caso, ella es americana y el cliente es suizo, ¿no? Y así les voy a ir explicando. Mi primer cliente es italiano y la esposa es mexicana. Cada uno siempre tenemos una mezcla de dos culturas. Y es curiosamente, o sea, no sé, yo creo que la sensibilidad de poder entender dos culturas nos ha puesto en eso, ¿no? A ver, vamos. Este otro proyecto ya es más en Tijuana. Lo enseño no por, más que nada por el hecho de cómo puedes trabajar escalas, cuando estaba preparando la presentación decía, ¿muestro esto? ¿No lo muestro? O sea, porque en realidad a mí me llama mucho la atención más la escala más humana, ¿no? Aquí, por ejemplo, no les puedo platicar mucha historia porque está pensado más en números, es como en un proforma, como en algo que tiene que venderse y maximizar el área vendible y que tenga una funcionalidad y que esté atractivo para la venta, pero en el punto de vista que me apasiona, pues creo que no es precisamente por lo que me he desarrollado, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, pues la escala, al final de cuentas, me apasiona mucho el trabajar en proyectos que tienen una escala mayor porque puedo retarme eh, a trabajar en diferentes escalas, ¿no? Entonces, este es un proyecto en Tijuana en el que, en el que pues básicamente se buscó una funcionalidad y pues es funcionalismo. ¿Ok? Este otro proyecto es en Palm Springs, California, en el que es un proyecto relativamente, pues ya digo pequeños, pero en realidad casi nuestros proyectos no son pequeños. Como que siempre los que trabajan conmigo en las obras me dicen, era una casita y siempre nos toca hacer casas medio grandes. Esta tiene está ubicado en un final de una manzana, se puede decir. Aquí vamos a verlo. Tiene una calle aquí, otra calle acá y otra calle acá, ¿no? Ok. No sé, aquí se ve un corte, ¿no? Se está cortando el terreno. Pero tiene vistas, pues obviamente para acá, todo esto, ¿no? O sea, entonces aquí lo que buscamos. Esta es una casa donde el cliente es imaginario, o sea, es un cliente, pero obviamente es una casa, no es obvio, pero es una casa para venta. Entonces tenemos que imaginar al usuario, ¿no? Nos cuesta un poco de trabajo, pero porque siempre queremos tener esa persona a la que le estamos diseñando. En este caso estamos imaginando el usuario. Tiene dos recámaras principales, se puede decir, dos recámaras, estos dos, y una de visitas. Un área de televisión y pues lo que es sala, comedor y cocina y un pequeño área de asador al frente, ¿no? Es una casa que el centro se compone por un elemento todo de cristal, que es el área de sala y comedor, y se abren hacia una alberca y un área de asador y pues la vista a Palm Springs. Esta la acabamos, la estamos apenas terminando. Ahorita está, de hecho, hay unas fotos ahorita que les voy a mostrar, pero todavía no tiene agua la alberca, está en proceso de llenar pues, la alberca, ¿no? Es el terreno, cuando estábamos en obra el año pasado, un terreno con mucha naturaleza, muchas piedras, desértico totalmente, pero que a la vez en este caso el suelo no era muy bueno, tenía que irse hasta abajo, o sea, a pesar de que eran piedras, no tenía la capacidad para soportar.
el peso de la casa, a pesar que era madera, no sé por qué, pero sí era el terreno. Procesos de construcción. Obviamente aquí es todo en madera, entonces los claros pues tenemos que diseñar. Es más liviano, pero a la vez es un poco más flexible. Diseñamos toda la estructura. Esas son fotos de lo que tenemos. Todavía le falta el agua a la alberca, pero ya. La madera que utilizamos es madera, el sistema tradicional japonés de madera quemada. Y Y pues el emplazamiento creo que es lo más interesante, ¿no? Como es una casa que se siente muy abierta, pero está en un terreno relativamente pequeño, ¿no? Muy abierto. Lo que me gusta diseñar casas en Estados Unidos es que no te limitan mucho a esas cuestiones de seguridad, de que tienes que encerrar tu casa con estos muros grandes y que todo pasa adentro. Aquí es como que todo muy abierto, no tienes ninguna barda que te divide hacia las calles o hacia los vecinos. La conexión entre el espacio interior y el exterior, cómo atraviesa la casa. Y esta otra ya en Tijuana. O sea, un entorno totalmente diferente, un entorno de un terreno de 3.500 metros cuadrados aproximadamente, en el que lo que me gusta de esta casa es cómo manejamos el elemento de la recámara principal, que es esta, totalmente independiente. A pesar de que esta es una vida urbana, o sea, es en Tijuana. No es una casa de vacaciones, es una casa de todos los días, pero, pero logramos que nos aceptaran la idea de tener la recámara totalmente independiente, que tú tienes que ir a la cocina, tienes que salir de tu casa, ¿no? En realidad tienes que salir y entrar acá a la cocina, ¿no? Entonces son ese tipo de acciones que uno hace con el emplazamiento de las áreas y de la funcionalidad de la casa que provocan que la forma de vida de las personas sea distinta. Y creo que para mí es súper valioso, para mí creo que ahí es donde está la arquitectura, ¿no? En el provocar diferentes formas de habitar los espacios. Siempre nos han dicho que la casa tiene que estar pues, todo unido. En el primer proyecto que vieron, bueno, no el primero, el de Valle de Guadalupe, vieron que las habitaciones, no sé si enseñó la planta, pero cada habitación también era independiente. Tú tienes para ir a la cocina de cualquier habitación o para ir la niña, para ir al cuarto de los papás, tiene que salir de la casa y volver a entrar. Entonces, esa acción para mí es muy importante porque provoca que la gente viva al exterior, viva la naturaleza y creo que es algo que hemos olvidado. El hecho de construir, ¿por qué construimos? O sea, construimos porque necesitamos un techo, porque necesitamos una seguridad, porque necesitamos ciertas cosas, pero eso nos ha llevado a estar más desconectados del entorno natural. Y creo que es tiempo de que volvamos a tratar de retomar ese tipo de, 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 de acciones que nos hacen valorar más la naturaleza. En esta, eso tiene. Adelante. Es una casa en la que también transparencia, tratamos de que siempre existe esa transparencia entre espacio interior y exterior. Y este es el caminito que tiene que pasar para llegar a la recámara principal que está a la derecha. Regaderas exteriores para que puedas disfrutar del entorno exterior. Adelante. Adelante. Ahorita aquí tenemos fotos de obras, ya está terminada, no hemos tomado fotos, pero ya está terminada. Eh, sí, adelante. No es una casa pequeña. Pues con los alumnos, eventos. Una cosa interesante me estaba platicando hace ratito con Sara sobre esto, que el cliente se ha apropiado desde antes de que la casa estuviera lista, ¿no? Ya empezaba a hacer sus reuniones, sus fiestas. O sea, eso es bonito, como los clientes son parte desde antes de que esté terminada la casa, ¿no? Entonces eso se me hace muy, muy interesante. Y por eso es que me gusta hacer este tipo de arquitectura en la que se involucran mucho las personas, ¿no? Que se me hace muy humano y por eso me gusta hacerlo, creo. Adelante. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos 5:45.
Yo creo que unos 5 minutos más, ¿no? Más o menos, 10. Ok. Dry River, esta casa que viene ahí al fondo, esa no la diseñamos nosotros, la diseñó un arquitecto muy famoso que se llama Raymond Cappy, Ray Cappy, uno de los fundadores de SciArc en Los Ángeles. Esta casa que estamos haciendo es la vecina de esta casa. Esa casa se construyó, la de Raymond Cappy se construyó, él falleció y se construyó después por su hijo, pero de los planos de Raymond Cappy, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el que nos hayan invitado a diseñar una casa aquí cerca, porque pues, nos recuerdan, además en Palm Springs, ¿no? Porque Palm Springs, su arquitectura para mí siempre ha sido un ejemplo, eh, que cómo aprovechan el entorno, ¿no? Y siempre he estado muy apasionado por ese tipo de acercamiento hacia la arquitectura, ¿no? De cómo conectarte con el entorno. Entonces, el haber trabajado en este proyecto, pues está muy, muy padre, ¿no? Es una casa en la que con todas las restricciones que implica el construir en Estados Unidos, logramos hacer una casa en la que permitimos que el terreno se quedara casi intacto, ¿no? A pesar de que en los procesos de construcción, así como vieron la otra casa que estaba todo hundido, a pesar de que queríamos que todavía estuviera todo natural, tuvimos que sacar muchas cosas, mucha tierra y luego regresar, compactar y volver a construir encima la cimentación. En este caso, dale para atrás en la planta. Aquí también, lo mismo, un corazón de la casa que se puede decir que es sala, comedor, cocina y estancia, todo esto. Ok, cómo se conecta con el exterior. Este es vidrio y este es vidrio. O sea, hay una transparencia total a través de la casa. Bueno, luego, el área de habitaciones, independiente, con un pasillo largo que tiene las puertas donde tiene cada habitación. Eh, la alberca al fondo, un remate de todos los espacios públicos y privados hacia una alberca. Adelante. Es de un piso, techos volados, pero aquí lo que hicimos, a diferencia de la Casa del Valle de Guadalupe, es similar el sistema, pero como lo hicimos todo en madera, ¿no? Una mezcla entre madera y acero. ¿Ok? Entonces, cómo ir jugando con los sistemas constructivos cuando mandábamos. De hecho, tuvimos muchos problemas con el ingeniero porque no nos entendía lo que queríamos, ¿no? Por más que lo ejemplificábamos y le mandábamos imágenes en 3D de cómo queríamos, no, es que no funciona así, pero porque no están acostumbrados, porque sí lo hemos hecho así, pero ellos no están acostumbrados a construir las casas muy tradicionales, ¿no? A pesar de que sean modernas, pero el sistema constructivo de Estados Unidos pues es muy tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr decirle a alguien que está acostumbrado a construir de una forma que lo haga diferente? Y luego, pues, más ahorita como están las cosas, ¿no? Cómo, cómo nos ven, ¿no? A los mexicanos. Entonces, aquí lo que logramos es respetar, hacer una serie de basamentos, que son estos que ven aquí y otro acá atrás, pero permitimos que los ríos naturales que siguieran pasando, ¿no? Porque aquí no hay agua, pero en una temporada de lluvia grande, pues pasa por debajo de la casa, ¿no? Ok, entonces logramos que la casa estuviera flotando basado sobre estos elementos de concreto y acero. Son elementos que soportan y acero que carga entre un punto y otro. Adelante. Ese está en construcción ahorita. Ahí se puede ver cómo flota la casa. Y por abajo, aquí está. Por aquí abajo va a pasar el río, ¿no? El sistema, como les digo, o sea, es concreto, concreto solamente donde necesitas contener tierra, o sea, responde a funcionalidad. Acero donde necesitas cubrir claros grandes. Madera donde no necesitas tanta estructura, ¿no? O sea, como que todas las respuestas son a una respuesta estructural. ¿Ok? Adelante. Este otro, ahí tienes esa Robles levantando la mano. ¿Tienes alguna Sí, pregunta sí, o aquí ya, ya, o es ya una con... duda. No, 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 ¿Mande? es una pregunta. Este, viendo los proyectos, la mayoría, parecen estar como al intemperie, ¿no? O sea, están en lugares muy abiertos. Ujú. Tenía la duda si, los materiales que se utilizaban para construir pues, estos proyectos eran materiales naturales de las zonas o eran exportados de algún otro lado. Pues es que depende, ¿no? Yo siento que
lo que hacemos, tendremos que analizar cada proyecto, ¿no? Pero tratamos de que sean, de utilizar lo más local posible, siempre, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando hacemos en Estados Unidos, pues tratamos de diseñar en madera, ¿no? Obviamente, porque Claro, pues sí, es como saben construir, ¿no? Pero siempre tratamos de, o sea, de no hacer tal cual las cosas como las hacen, porque ahí está donde entra la parte que la arquitectura, ¿no? Donde quieres aportar algo y hacer algo más, es lo tuyo, ¿no? Entonces, por claro, ejemplo, algo ahí el nutritivo. hecho de meter el acero a lo mejor no es lo de ellos para una casa. Sí lo hacen para comercio, ¿no? Para Sí, sus sí, comerciales, pero no para una casa. Entonces ahí es donde entramos nosotros y ahí es donde entra un poquito la presión, ¿no? Por ejemplo, proyectos como la casa, eh, la de Hawái, ¿no? Originalmente el módulo ese de vidrio estaba diseñado en acero para el Valle de Guadalupe, el primero que hicimos, y no se construyó. Y lo hicimos en madera para Hawái, ¿no? Porque en Hawái se podía construir madera y teníamos, o sea, entonces siempre tratamos de que sea el sistema constructivo que aplique más a la zona, ¿ok? muchísimas gracias, Arqui. De nada. Este proyecto nomás, esta imagen, creo que son dos imágenes. El año pasado nos invitaron, estuvimos trabajando pues, con la ciudad de San Diego y Tijuana para un evento que pasó el año pasado, que es el World Design Capital Tijuana-San Diego. Es la primera vez que se denomina una región binacional como capital mundial de diseño y fue el año pasado, ¿no? Entonces, cuando nos invitan a trabajar con nos ponemos en contacto con un arquitecto que se llama Jim Brown de San Diego y hicimos como una propuesta, ¿no? O sea, este es el muro que está en el noroeste del país, unido casi con la playa, en playas de Tijuana, que es donde yo nací, crecí de joven. Pero a mí me tocó, por ejemplo, este muro cuando era una malla ciclónica, ¿no? Y hay un parque cruzando este murito que se llama Friendship Park, que es el Parque de la Amistad, que a mí, de joven, a mis 15 años, me tocó jugar ahí fútbol americano, cruzaba a jugar, como yo vivía en playas de Tijuana y cruzaba, ¿no? Entonces, para mí era muy significativo poderlo cruzar, ¿no? Obviamente en los 90 empieza todo este tema de los muros, que pareciera que tenemos muchísimos años con los muros, pero en realidad en los 90 es cuando empezaron los muros, el muro divisorio de Tijuana, ¿no? Bueno, de Estados Unidos y México. Y nuestra propuesta, nosotros sabíamos por información que existía que este muro ya lo iban a cambiar, era cuando estaba la administración anterior eh, la administración de Biden y ya sabíamos que este ya tenían plan de quitarlo, entonces dijimos, ¿por qué no con un sople, o sea, abrirlo un día y en la tarde cerrarlo? Habíamos hablado hasta con los ingenieros de la Marina de Estados Unidos, de la Armada de Estados Unidos, ellos sabían que todo, como que todo estaba planeado para que sí se pudiera hacer por medio del arquitecto de San Diego y nosotros, ¿no? Como un acto simbólico en el que abríamos esta puerta y se cerraba en la tarde al siguiente. Se firmaba un tratado entre el presidente municipal la presidenta municipal de ese entonces de Tijuana y de San Diego, ¿no? Y ahí se hacía este evento y pues luego se cerraba. Fuimos a presentar todo esto ante la oficina pues el CBP que le llaman, pues chistoso porque pues, queremos abrir un hoyo en el muro y luego cerrarlo, ¿no? Todos nos dijeron que, déjame, le pregunto a mi jefe, no sé qué, acá, y pues obviamente no se puede, ¿no? Pero digo, el hecho de estar en esas situaciones me parece interesante platicarlo porque la arquitectura te lleva a una infinidad de lugares y eso me gusta muchísimo, ¿no? A ver, ya, y eso es todo de ese proyecto. Y este proyecto, pues hablando de que nos lleva a lugares difíciles, digo que no, pues que no estamos acostumbrados, nos hablan para competir para un proyecto en Disney, ¿no? En Anaheim. Siendo que, pues, este proyecto de niño, pues yo iba aquí a Disney, me llevaban de vez en cuando, y pues veía este elemento, esta construcción que existía ahí con estos restaurantes por muchísimos años, y pues hay un concurso para renovar todo esto, ¿no? Y nos invita una empresa a competir nosotros como arquitectos y un chef a hacer una propuesta para un restaurante mexicano y pues la ganamos, ¿no? Entonces terminamos haciendo una propuesta en la que
el mismo entendimiento de la frontera me ayudó a dar una propuesta que estaba adecuada para la gente que visita este sitio, ¿no? Creo que la, la, la biculturalidad de la región es muy única, eh, y la tienes que vivir para entenderla, ¿no? Entonces, este sitio representa México desde la visión de alguien de esta región y pues como la gente que la visita normalmente, yo no quería que tuvieran la percepción del el cliché o el México ese de papel picado y de muchos colores, más bien quería como que se representara de una forma, eh, con la artesanía local por medio de de sus texturas, materiales y colores. Si ven el edificio, pues tiene un estilo falso Art Deco que no lo diseñamos nosotros esto. O sea, nosotros hicimos los interiores y teníamos que trabajar en fachada, eh, tratar de mimetizar al máximo, ¿no? Sí, por ejemplo, toda esta fachada en planta alta, la anterior, todo lo que ven en planta alta, esta parte era doble altura. Esta tienda que se llama Wonderground era doble altura. Sí tuvimos que diseñar toda la fachada esta, pero obviamente con los reglamentos que existían y tratar de sutilmente meter un poquito la conexión del interior con el exterior. Entonces, yo siempre había pensado, podemos ir avanzando, ¿no? Yo siempre había pensado que en los interiores, en la arquitectura, como que no debería existir una separación entre el arquitecto y el diseñador de interiores. Como que sentía que el arquitecto podía hacer todo, ¿no? Y sí, pero sí es totalmente una especialidad y valoro mucho el trabajo de los diseñadores de interiores. Adelante. Entonces, en este caso tuvimos que hacer todo. Es un proyecto de 1.800 metros cuadrados de espacio para 478 comensales en tres conceptos de bar diferentes. Uno que es un bar, que es este elemento de exterior que se llama céntrico. La parte superior, que se llama Paseo, que es un restaurante no fine dining, porque deja de ser- es Disney, pero ya de una mejor calidad. Bueno, todos tienen calidad, pero un poquito más formal, y uno que es más de comida rápida, ¿no? Que se llama Tiendita, ¿no? Entonces, el haber trabajado con este proyecto, pues todo en construcción en 10 meses de construcción en la que estamos construyendo sobre un estacionamiento. Abajo de estas columnas hay un estacionamiento. eh, o sea, un montón de retos, elevadores nuevos, unas inversiones gigantes pues, para todo lo que se tiene que hacer. Prefabricamos, no podíamos, por ejemplo, soldar en sitio, o sea, prefabricar y llevar las cosas. O sea, ver condiciones existentes de los sitios antes de diseñar. Además que la planta arquitectónica es un círculo, entonces el trabajar todo con prefabricación y sin fallar para poder cumplir con un calendario de obra de, de, de 10 meses, pues si la escalera se prefabricó en otro sitio y se va y se monta. Entonces, mucha cuestión técnica, una cocina gigante, pues para atender a 3.000 personas por día aproximadamente. Eh, y obviamente todos los acabados tienen que cumplir con los reglamentos de California y no solo de California. O sea, California es el estado más estricto en cuanto a reglamentos de Estados Unidos, y Disney se rige por otro reglamento todavía aún más estricto que el de California. Entonces, sí estabas hablando de una, pues complicado, ¿no? La parte de lineamientos. Aquí la torre, por ejemplo, que ya existía, era un comedor en planta alta. Nosotros no, bueno, sabíamos, queríamos, ¿cómo hacemos que la gente suba? Porque siempre un segundo piso en comercio es muy difícil que la gente suba. Entonces le dimos mucha importancia a la escalera, le agregamos este espacio del frente que ven ahí, un volumen. Hicimos un bar para cuando llegues hay un bar, y luego ya el restaurante. El restaurante, toda la fachada se abrió hacia una terraza para que casi siempre todo el interior se sintiera como exterior, para que no sintieras como que estás adentro. Pero eso implica que nosotros queríamos una cocina abierta, por ejemplo, que existiera una conexión con el usuario, pero los reglamentos pues no te permiten tener, por higiene, tener abierta la cocina, si las puertas de la terraza las tienes abiertas. Pues tendría que estar cerrado y todo acondicionado. Entonces, como nosotros queríamos tener esa conexión, te debes cerrar la cocina
y abrir más las puertas. Entonces, muchos reglamentos. Adelante. ¿En qué vamos? Este otro en San Diego, California, una casa también para un cliente brasileño y una americana, proyecto de residencial que ya habíamos hecho para este cliente otra casa, una casa muy pequeña y luego ya también en madera, una mezcla entre concreto. En la anterior, todo el basamento de lo que retiene es concreto. Estructura metálica solamente donde necesitas volado, claros estructurales largos, madera donde no necesitas estructura. ¿Ok? Entonces no es porque nomás, o sea, en esta también, ¿no? Lo mismo. En la joya, ese proyecto está, bueno, está adelante. Lo mismo, estructura metálica solo donde se requiere. O sea, todo responde a sistemas estructurales. Y este que también ya es un proyecto que tiene que ver con, pues, inmobiliario, en el que, pues, muchas restricciones en el sentido de espacio, un terreno relativamente pequeño para este tipo pero pues con donde la funcionalidad se vuelve muy importante en cuanto y la rentabilidad del proyecto. Entonces, el manejar diferentes escalas siempre me ha llamado la atención. Eh, Esta escala, este es de diseño interior para un proyecto, un prototipo para una bracería americana en Nueva York, que es el primer proyecto, el primer prototipo, donde curiosamente, eh, se trata aquí todos los acabados, aquí como que nos sacan de nuestro estado de confort en el sentido de como arquitecto, pero como les decía, de la etapa de lo que hace uno, ¿no? En la vida. O sea, no porque hayas decidido hacer algo, toda la vida tienes que hacer lo mismo. O sea, a mí el hecho de retarme a hacer otro tipo de cosas en las que tengo que meterme al detalle, al textil, a las flores que van a estar aquí, al texto, al texto que va a tener los espejos, los cuadros. Estamos escogiendo hasta los cuadros, las pinturas que llevan todos esos cuadros. Entonces, todo eso me sacan de mi estado de confort y es la parte que me está gustando de esto, ¿no? Que yo creo que, en, en resumen, con la charla, lo que me gustaría decirles es que no es necesario definir lo que va a hacer toda tu vida. Para mí es como que la vida es todo el proceso es lo importante, pues. O sea, no tienes que definir cuál quieres que sea tu resultado final. Lo bonito es todo el proceso, todo el camino. Y creo que si estás contento con ese camino, pues es un éxito, ¿no? Como persona, ¿no? Yo creo que no nos tenemos que medir como arquitectos, medirnos como persona, ¿no? Y yo me acuerdo esto que lo vi en mi clase, en una clase de inglés cuando estaba chavo, que la fe era creer en lo que no ves, ¿no? Y la recompensa de esta fe es ver lo que crees. Y siempre se me quedó muy grabada y me gusta ponerla porque representa mucho lo que soy, ¿no? O sea, al final de cuentas tenemos que creer en algo y cuando la recompensa de eso es que lo puedes ver, ¿no? Y con el esfuerzo, con las decisiones correctas en tu vida y pues estoy abierto para cualquier pregunta o duda que tengan. Eh, pues muchas gracias.